Hola, hola, mis almas gemelas seriefilas. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más en nuestro santuario de pasión televisiva. Soy y hoy, más que nunca, siento la emoción burbujeando en mi interior porque vamos a emprender un viaje fascinante a través de un universo de miradas que lo dicen todo, corazones que palpitan a 1000 por hora y, por supuesto, un drama que nos dejará sin aliento. Prepárense, porque hoy nos sumergiremos en las profundidades de un género que, a mi humilde parecer, es la quinta esencia del romance en la pantalla chica, las series turcas de amor a primera vista. Sí, esas producciones que te hacen suspirar hasta el infinito, que te roban el aliento con cada cruce de miradas y que te dejan con una sonrisa de enamorado bobo durante horas, incluso días. Si eres de los que vibran con el flechazo instantáneo, esas conexiones inexplicables que parecen predestinadas y los obstáculos que parecen imposibles de superar, entonces, querido amigo, este vídeo es tu boleto directo al paraíso seriéfilo. Y antes de que nos perdamos en este torbellino de emociones digno de una novela de amor, les ruego encarecidamente que no olviden darle al botón de suscribirse y activar esa campanita traviesa, porque aquí, en este canal, les traigo contenido de primera calidad, cuidadosamente seleccionado para todos los adictos a las buenas historias que nos hacen creer en la magia del amor. Así que, sin más dilación, que comience esta aventura. Bueno, a ver, vamos a lo que realmente nos convoca hoy. Seamos sinceros, ¿quién no ha soñado alguna vez con ese momento de película? Ese instante mágico y trascendental en el que dos personas se miran a los ojos y, de repente, el mundo a su alrededor se desvanece como si nunca hubiera existido. Pues bien, mis queridos seriefilos, las series turcas de amor a primera vista son verdaderas maestras en capturar esa esencia, esa chispa divina que enciende la llama del amor. No se trata simplemente de un superficial me gustas, no, amigos, esto va mucho más allá. Es un profundo necesito saber cada detalle de tu vida, un escalofriante, siento que te he conocido en otra existencia, un anhelante mi aire se vuelve irrespirable si no estás cerca. Y, créanme, cuando los turcos se lanzan a la arena del romance, lo hacen con una intensidad y una pasión que no se comparan con nada que hayamos visto antes. Ahora, entiendo que quizás algunos de ustedes puedan tener una idea preconcebida de estas producciones, tal vez las consideren demasiado dramáticas o exageradas, pero les aseguro, desde lo más profundo de mi alma seriéfila, que existe un vasto universo de historias fascinantes, personajes inolvidables y emociones a flor de piel que les robarán el corazón y los dejarán completamente cautivados. Así que, sin más preámbulos ni rodeos, vamos a zambullirnos de lleno en algunas de las series que, en mi humilde opinión, son absolutamente imperdibles para todo aquel que se considere un verdadero creyente del amor a primera vista. La primera joya que quiero mencionar, y creo que es una de las más conocidas a nivel mundial, es la inigualable Erkénzicus, o pájaro soñador para nosotros, los hispanohablantes. ¡Ay, Dios mío, santo! ¿Qué puedo decir de Can y Sanem que no se haya dicho ya? Esta serie es la encarnación, la definición misma del flechazo, del amor instantáneo que te hace creer en el destino. Can, un fotógrafo de alma aventurera y espíritu libre como el viento, y Sanem, una joven soñadora con una imaginación tan vasta como el universo mismo, se encuentran por pura casualidad, por ese capricho del destino, y ¡bam! La química entre ellos es palpable desde el primer instante, tan real que casi puedes tocarla, sentirla vibrar en el aire. Es una de esas series que te hacen creer en el destino, en esas conexiones que trascienden cualquier lógica racional, esas que te hacen pensar que tal vez, solo tal vez, haya un alma gemela ahí afuera, esperando el momento preciso para cruzarse en tu camino. La trama de Erkénzicus está plagada de enredos dignos de una comedia de enredos, malentendidos que te harán reír a carcajadas y situaciones cómicas que aligerarán el drama. Pero en el corazón de todo, late ese amor puro e incondicional que parece que va a estallar con cada mirada, con cada roce de piel. Si buscas una serie que te haga reír, llorar, suspirar y emocionarte hasta lo más profundo de tu ser al mismo tiempo, entonces Erkénzicus es, sin lugar a dudas, tu mejor opción. Y, por si fuera poco, la banda sonora es absolutamente espectacular. De verdad, les reto a poner a prueba su resistencia a los suspiros. Luego, tenemos la encantadora Senkalkam, que en español conocemos como Llamas a mi puerta. ¡Ay, Eda y Serkan, esos dos tortolitos! Esta es otra historia que, sin temor a equivocarme, los dejará completamente sin aliento. Aquí conocemos a Eda, una joven y talentosa florista que se ve envuelta en una situación tan insólita como hilarante,
Se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto de éxito tan brillante como adicto al trabajo. Y, aunque al principio, la relación entre ellos es meramente contractual, un mero intercambio de favores, no pasa mucho tiempo antes de que las chispas comiencen a saltar con una fuerza incandescente. El contraste entre la espontaneidad y la alegría desbordante de Eda y la seriedad y frialdad casi glacial de Serkan crea una dinámica fascinante, una danza de opuestos que te atrapa desde el primer minuto. Es una serie que te muestra cómo el amor puede derribar todas las barreras, cómo los opuestos se atraen con una fuerza magnética y cómo, a veces, aquello que menos esperabas es precisamente lo que más necesitabas en tu vida. Senkalkapm tiene momentos muy divertidos, situaciones de comedia que te harán soltar carcajadas, pero también te tocará la fibra sensible con su trama llena de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Y, los actores, ¡ay, los actores! La química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin es tan palpable que te harán creer, sin ninguna duda, que el amor verdadero existe. De hecho, los rumores que surgieron durante la grabación de la serie acerca de un posible romance en la vida real entre los protagonistas solo aumentaron el furor por esta historia. Ahora, si lo que buscan es una historia con un toque más dramático, con una carga emocional más pesada que te haga reflexionar, les recomiendo encarecidamente Kara Sedda, o Amor Eterno, en español. Esta serie nos presenta a Kemal y Nihan, dos almas gemelas que se aman con una locura y una pasión que parece no tener límites, pero que están separadas por las circunstancias de la vida, por los caprichos del destino. Su flechazo es instantáneo, una conexión a nivel del alma, pero la sociedad, las diferencias de clase, las intrigas familiares y los planes malvados de otros personajes se interpondrán en su camino como obstáculos insuperables. Kara Sedda es una serie que te hará sufrir, que te hará llorar a moco tendido, que te hará cuestionar la justicia del mundo y que te hará sentir la desesperación de la separación en carne propia. Es una historia de amor épica que te muestra cómo el corazón puede amar incluso en las peores circunstancias, cómo el amor verdadero es capaz de sobrevivir a la distancia, al tiempo y a los obstáculos más inimaginables. Es una verdadera joya televisiva que te dejará pensando en sus personajes y en su compleja historia por mucho tiempo después de haberla terminado. El nivel de actuación es impresionante, las emociones están a flor de piel en cada capítulo. La intensidad te atraviesa como un rayo. Es una de esas series que, sin lugar a dudas, te marcan. Siguiendo con este tono dramático, no podemos dejar de mencionar Zalim Istanbul, que en español conocemos como Estambul Cruel. Aquí, la historia de amor es un poco más turbia, las circunstancias más complicadas, pero el flechazo inicial, esa atracción que surge de la nada, es igual de poderoso. La trama nos presenta a dos familias con un pasado oscuro, lleno de secretos y heridas no cicatrizadas, que se ven envueltas en un intrincado entramado de venganzas, ambiciones y traiciones. En este contexto tan caótico, dos jóvenes, Zemde y Cenk, se enamoran a primera vista, pero su amor tendrá que sortear muchísimos obstáculos que pondrán a prueba su paciencia, su lealtad y su propia cordura. Es una serie que te atrapa desde el primer momento por su ritmo vertiginoso, sus personajes complejos y las constantes sorpresas que te lanza. Los giros de guión te mantendrán pegado a la pantalla, expectante, y no podrás dejar de ver un capítulo más, hasta que el sol de la mañana te recuerde que has estado desvelado por culpa de esta adictiva serie. Es una verdadera montaña rusa de emociones que te hará cuestionar la naturaleza humana, las motivaciones detrás de nuestras acciones y las consecuencias de nuestras decisiones. Y si después de tanta intensidad dramática les apetece algo un poco más ligero, con un toque de comedia que les haga reír a carcajadas y les deje un buen sabor de boca, les recomiendo Aşk Intikam, que es como una versión turca de The Proposal, pero con un sabor muy propio, una esencia única que la hace especial. Aquí conocemos a Esra y Ozan, dos personas que estuvieron casadas hace ya mucho tiempo y que vuelven a reencontrarse años después, pero esta vez en una situación bastante peculiar, como jefe y empleada. Al principio, la relación entre ellos es tensa, llena de rencor y reproches del pasado, pero, poco a poco, los sentimientos que alguna vez compartieron empiezan a resurgir, como las flores que brotan después del invierno. La dinámica de odio-amor entre ellos es muy divertida, repleta de situaciones cómicas y diálogos ingeniosos que te harán reír a carcajadas. Es una serie fresca, ágil y con un ritmo que te mantiene enganchado desde el primer momento, perfecta para desconectar, relajarte y disfrutar de una historia de amor divertida y romántica. Es la opción ideal si lo que buscas es una serie para pasar un buen rato y reírte a gusto con las ocurrencias de sus protagonistas.
Ahora, no puedo hablar de flechazos en las series turcas sin mencionar un clásico atemporal que ha trascendido generaciones. Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta es una serie que, aunque no se centre exclusivamente en el amor a primera vista como tal, tiene un elemento de atracción inmediata tan fuerte y palpable que es imposible ignorarlo. La historia nos presenta a Biter, una joven hermosa, ambiciosa y de carácter fuerte, que se casa con un hombre mayor y adinerado con el fin de asegurar su futuro, pero que se siente atraída, de forma casi inevitable, por su sobrino, Belul, un hombre joven, carismático y seductor. La tensión entre ellos es palpable desde el primer momento, un imán que los atrae con una fuerza irresistible, y aunque su relación es prohibida y está llena de consecuencias devastadoras, la atracción es tan intensa que parece imposible de evitar. Es una serie que te muestra cómo el deseo puede llevarnos por caminos peligrosos, cómo la pasión puede cegarnos y cómo las decisiones que tomamos en el amor pueden tener un impacto devastador en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Es un drama exquisitamente producido, con una ambientación impecable y con unas actuaciones tan poderosas que te dejarán sin palabras. Es una de esas series que debes ver, al menos una vez en la vida, porque es una joya televisiva que te dejará pensando en sus personajes y en su historia por mucho tiempo. Y, siguiendo con los clásicos, aquellos que marcaron un antes y un después en la televisión turca, no puedo dejar de mencionar Binbir Gece, o Las Mil y Una Noches. Esta serie fue un verdadero fenómeno en su momento. Un boom que catapultó la fama de las series turcas en el mundo entero. La historia de amor entre Onur y Sherazat es un clásico instantáneo, un romance épico que te robará el corazón. Onur, un hombre frío, distante, con un corazón herido por el dolor del pasado, se enamora perdidamente de Sherazat, una mujer fuerte, luchadora, que ha sabido sobreponerse a todas las adversidades que la vida le ha puesto en el camino. Su flechazo es lento pero seguro, una llama que se enciende poco a poco, que se construye a través de una serie de circunstancias difíciles, dolorosas, que ponen a prueba la fortaleza de su amor. La serie aborda temas muy profundos y trascendentales como la pérdida, el duelo, el perdón, la redención y, por supuesto, el poder sanador del amor. Es una historia de amor que te muestra cómo el amor puede curar las heridas más profundas del alma, cómo la perseverancia puede dar sus frutos y cómo la esperanza siempre es el último refugio. Es una serie que te engancha desde el primer momento y te hará creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, por más grande que sea. Por supuesto que existen muchas más series turcas que nos muestran la magia del flechazo, y sería materialmente imposible mencionarlas todas en un solo vídeo, pero estas son algunas de mis favoritas, las que, en mi opinión, representan muy bien la esencia de lo que son las series turcas de amor a primera vista. Tenemos muchas historias más por descubrir, como Kiral Casco, Amor de Alquiler, donde una joven se ve obligada a fingir ser la novia de un famoso empresario para ayudar a su familia, o Istanbul Ugelin o La novia de Estambul, con una historia familiar llena de secretos y un amor que surge en medio de conflictos culturales y sociales. Todas ellas tienen en común ese toque mágico del amor a primera vista, esa conexión instantánea que te hace creer que el destino existe, que hay algo más allá de lo que podemos ver y entender, que hay un hilo invisible que une a las almas gemelas. En fin, mis queridos seriéfilos, hemos recorrido un largo camino de pasiones, de suspiros, de miradas que enamoran y corazones que laten al unísono. Hemos hablado de flechazos instantáneos que cambian el curso de la vida, de amores imposibles que desafían las leyes de la lógica, de obstáculos que parecen insuperables y de personajes que se han ganado un lugar especial en nuestros corazones. Estas series turcas de amor a primera vista, con su intensidad dramática, su romanticismo desbordante y su calidad indiscutible, nos recuerdan que la vida es un viaje lleno de sorpresas inesperadas y que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos, en el lugar más insólito. Nos muestran que las conexiones verdaderas trascienden lo racional, que van más allá de la simple atracción física y que, a veces, lo que más necesitamos es ese instante mágico, esa mirada que te paraliza y te hace sentir que has encontrado tu lugar en el universo. Así que, si aún no se han sumergido en este maravilloso mundo de los romances turcos, les recomiendo encarecidamente que les den una oportunidad, que se dejen llevar por la magia de sus historias y que permitan que sus corazones se dejen conquistar por sus personajes. No se arrepentirán, se los aseguro, porque estas series tienen el poder de remover lo más profundo de nuestro ser, de hacernos reír, llorar, soñar, suspirar y creer, una vez más, en el poder del amor. Dejen que sus corazones se aceleren con cada capítulo, que sus ojos se humedezcan con cada escena emotiva y permitan que la magia del amor a primera vista los envuelva, por completo. Y,
Lo más importante, compártanlo conmigo. Me encantaría saber cuáles son sus series favoritas, qué personajes les han robado el corazón, qué escenas los han hecho vibrar y qué historias los han conmovido. Dejen sus comentarios aquí abajo, y charlemos sin fin sobre todas esas series que nos hacen creer en el amor verdadero. Y ahora sí, mis queridos seriéfilos, ha llegado el momento de despedirnos, aunque mi corazón seriéfilo se resista a decir adiós. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me encantó hacerlo, que les haya dado un poco de esa magia que sentimos cuando vemos una buena historia de amor. Recuerden que el amor está en el aire, en la pantalla, en cada una de esas series que nos hacen soñar despiertos y nos recuerdan que la vida es más bella cuando se vive con pasión y emoción. Así que, si les gustó este vídeo, no olviden regalarme un buen like, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis almas gemelas. ¡Hasta la próxima!